Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco, programa caliente, cargado de información por donde se lo mire. Hay que decir que tenemos invitados especiales que vale la pena seguir con atención. Primero porque la doctora Elisa Trota, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Es el primer programa de televisión al que concurre luego de que el gobierno nacional de Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá le retiraran las cartas credenciales como embajadora de Juan Guaidó, del presidente interino de Venezuela en la Argentina. El presidente Macri la había recibido y le había dado ese carácter, ese rango diplomático, y hoy el gobierno de Alberto Fernández se lo ha quitado producto de distintos tipos de presiones y de crisis que hay alrededor del caso de Venezuela, tanto de los venezolanos como Diosdado Cabello hacia la Argentina, como desde el cristinismo más duro, más cercano al chavismo y el propio Alberto Fernández. Enseguidita vamos a hablar con la doctora Elisa Trota, sin lugar a dudas. Está con nosotros, invitado especial, Miguel Ángel Pichetto. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de qué está pasando en este gobierno, hacia dónde va, quién es el que realmente manda en este país, por qué Alberto Fernández, que ha sido el crítico más duro y más feroz de Cristina, bueno, finalmente han llegado a un cierto acuerdo, pero que todos los días parece que ese acuerdo va empezando a tener una gran fragilidad. Y está el profesor Martín Tetas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo, por la invitación. Esta vez en carácter de invitado, por supuesto, es seguramente uno de los mejores analistas económicos de la Argentina. Vamos a ver si tiene posibilidades de éxito el modelo económico. Tiene una primicia, tiene un elemento periodístico importante para darnos y también aquello que ustedes están esperando en la vida cotidiana. ¿Hay alguna manera de ahorrar en la Argentina sin perder contra la inflación? ¿Se puede? Dólares no se pueden comprar, los plazos fijos, el interés que hay está por debajo de la inflación. ¿De qué manera se puede hacer para perder lo menos posible a esta altura? No para ganar dinero, sino para perder lo menos posible. Pero déjeme que le cuente en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Estamos arrancando un nuevo año, hay un nuevo gobierno y por supuesto un nuevo formato del programa Palabra de Leuco. Vamos a tener entrevistas como esta, las columnas editoriales como corresponde, informes especiales, información sin lugar a duda. Pero quiero contarle, mire, hay algunas cloacas del paraperiodismo cristinista que me acusan de haber insultado a la vicepresidenta y de ser extremadamente crítico con ella. La verdad que hay una verdad y hay una mentira en esa campañita de portales de bajo impacto. Jamás insulté a la expresidenta, no es mi estilo. Siempre fustigué sus actitudes y decisiones en términos políticos. Y es cierto que intento ser implacable en mis juicios, pero riguroso en las informaciones. Es que hace mucho tiempo creo que Cristina es la persona que más daño le generó a la democracia recuperada en 1983 y además es la que más daño puede seguir haciendo, producto de su autoritarismo chavista y de su plan sistemático para saquear al Estado como jefa de una asociación ilícita. Estos conceptos jurídicos están en las acusaciones de casi todos los fiscales que actúan en las causas donde Cristina tiene 9 procesamientos y 8 juicios orales en marcha. No son agresiones, son citas textuales de los expedientes. Como si esto fuera poco, estoy convencido de que la persona que más fustigó a Cristina se llama Alberto Ángel Fernández. El presidente, cuando estaba enfrentado con su actual vicepresidenta, fue despiadado en sus ataques. Así como creo que Cristina fue y es la dirigente más dañina de la democracia, considero que Alberto fue el que le hizo reproches más brutales. Lo hizo en casi todos los temas, pero el caso del asesinato del fiscal Nisman llevó al paroxismo esa actitud de Alberto. Mire, hay 2 videos que hacen temblar el frágil matrimonio por conveniencia entre Alberto y Cristina. El primero ocurrió durante una entrevista que le hizo nuestro colega Eduardo Van der Koy aquí, en TN. Alberto había estado en la marcha del día anterior, en la marcha de luto y horror que reclamó verdad y justicia en el caso de Nisman. Es decir, que fue a principios del 2015. Nadie en la Argentina, repito, nadie en la Argentina, solo Alberto se atrevió a decir
todo lo que dijo y todo lo que hizo Cristina fue cínicamente delirante. Comentó que ella estaba alegre y simpática después de la muerte del fiscal que la había denunciado por encubrir a los terroristas iraníes que habían perpetrado el atentado más grave de la historia argentina. Alberto asegura en este video que ahora le voy a mostrar que ella percibe todo lo que pasa y además la definió como que hizo votar en el Congreso una ley para garantizar su impunidad. Mire, según la Real Academia Española, cínica es una persona que actúa con falsedad o desvergüenza, descarada y es impúdica y procaz. Algunos de los sinónimos son insolente, caradura, falsa, hipócrita. El término delirante se refiere a una fantasía disparada o a alguna postura enloquecedora. Insisto, esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo Alberto Fernández y a las pruebas me remito. Solo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y que estaba risueña, simpática, alegre y contenta hacia la presidenta. En un día de mucha congoja para todos, porque se había muerto un fiscal, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que la había denunciado la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina, con la mayor cantidad de víctimas, y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Cristina es cínicamente delirante, porque ella es una mujer muy inteligente y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Y eso es lo peor de todo. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Cínicamente delirante, se lo dijo Alberto a Cristina por televisión, en vivo y en directo, pero por tuit. Ya había traspasado incluso la línea del buen gusto cuando escribió que su gobierno, el de Cristina, era psicótico y ella también actuaba como una psicópata. Podemos ver ese tuit para que vea que no estoy mintiendo ni es mi opinión. ¿No viste la nota? Dije que Cristina CFK también actuó como una psicópata. Otra vez, vamos al diccionario. Se encuentran estos sinónimos de psicópata: neurótica, desequilibrada, lunática, demente y loca. Insisto con la aclaración. Muchachos, esto no lo estoy diciendo yo. Yo soy un humilde cronista. Esto lo dice el actual presidente de la Nación. Fuerte, ¿no? Fuerte. Son agresiones de alto calibre. Otro tuit decía: no estoy a la altura de Cristina. No suelo vivir en la fantasía de los soberbios. Es penoso cómo ella somete a las instituciones. A Néstor lo acompañé, pero con Cristina es imposible. Hay otro video, por supuesto, se lo prometí. Ese segundo video, de los que están siendo conocidos hace pocas horas, va directamente al corazón del tema Nisman. En una entrevista realizada en abril de 2015 para un programa de la televisión israelí, allí dice con toda contundencia y seguridad que nadie cree en la Argentina que Nisman se haya suicidado. Y que la primera que no lo cree es Cristina. Ella dijo que lo habían asesinado producto de una guerra de servicios. Pero los servicios de inteligencia están bajo el mando y la responsabilidad del gobierno nacional. En una postura que hoy adquiere una actualidad impresionante. Alberto en esa entrevista, en ese video, se queja de que la oposición de aquella época todavía no le había pedido explicaciones suficientes por estos temas tan dramáticos. Por lo tanto, hoy que Alberto, como por arte de magia, cambió radicalmente su pensamiento, no puede quejarse de que la oposición o el periodismo independiente pida todas las explicaciones del caso. Es un tema muy delicado, que no se puede y que no puede ni debe quedar impune. Y otra vez, a las pruebas me remito. Vale la pena ver este video, todavía no se ha visto en la televisión argentina. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que
ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. En aquella histórica y triste marcha también participó Sergio Massa y Malena, su mujer. Se los veía muy compungidos bajo un paraguas y entre la multitud. A ellos lo podemos ver. Hoy Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Por otro lado, el actual canciller Felipe Solá fue demoledor en un tuit el 21 de enero del 2015. Escuchen lo que pone Felipe Solá en ese momento. Habla del regreso del crimen de Estado como método para la resolución de los problemas y finaliza los 140 caracteres con una palabra inquietante y premonitoria. Tinieblas, tinieblas. Ahí estamos viendo ese tuit del actual canciller. La verdad, cada vez es más difícil creer en lo que dice el presidente Alberto Fernández. Sus mentiras son de tanta magnitud que empieza a generarse un abismo entre lo que Alberto dijo en el llano y lo que dice ahora. Ahora, como parte del acuerdo, obviamente, por la impunidad acá. Otra vez Alberto se ha convertido en un escribano que certifica y explica todo lo malo que Cristina hizo y dijo. Solo basta contrastar muchos de estos videos de los programas en los que Alberto participó con las notas que escribió, con lo que plantea ahora, y está todo dicho. No hay más nada que agregar. Lo grave es que ese mecanismo perverso de panquequear sus definiciones una y otra vez, ahora lo está aplicando en el caso Nisman, en el tenebroso pacto firmado con Irán. Y eso es manchar con sangre las palabras. Eso es jugar literalmente con fuego. Porque estamos hablando del magnicidio más inquietante y peligroso de la democracia recuperada. Por eso es tan impactante y genera tanta preocupación lo que Alberto dijo antes y dice ahora. Son posturas diametralmente opuestas y eso devalúa su palabra casi a cero. Porque en el documental de Nisman, grabado en el 2017, dice textualmente, atento, hasta el día de hoy dudo de que el fiscal se haya suicidado. Lo podemos ver. Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. ¿Lo vio? Es Alberto Fernández, presidente de la Nación. ¿Cómo dijo Alberto? Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. Bueno, la semana pasada llamó él al diario Clarín para desmentirse a sí mismo, ¿no? Ahora dice todo lo contrario, con la misma contundencia y cara de piedra. Sostiene Fernández que las pruebas no dan lugar a pensar que Nisman fue asesinado. Semejante cabriola en el aire no le alcanza y pasa lo peor de su comentario, que es directamente una injerencia absolutamente intolerable con el Poder Judicial. Su ataque como jefe de Estado a la división de poderes es directo cuando plantea que hay que revisar la pericia que hizo Gendarmería. Primero dijo que ese trabajo monumental y preciso carece de todo rigor científico y luego desbarrancó asegurando que es un trabajo ridículo. Alberto dio un giro de 180 grados. Ahora queda claro que Alberto, en este y en otros temas, cada día que pasa se mimetiza más con los planes, con los planteos irracionales y autodefensivos de Cristina y empieza a repetir como un loro sus mismos falsos argumentos. Cuando dijo que Cristina y él eran lo mismo, estaba anticipando una verdad. Después dijo que Cristina, una perseguida política en todos los casos de evidente megacorrupción de Estado, avanzó asegurando que no había pruebas para condenarla y ahora no se le cae la cara de vergüenza al meterse de lleno en los temas más explosivos. No solamente descalificó la pericia de los más grandes expertos que hay en la Argentina, también dijo que aplicando las lógicas de la novela policial hay que ver a quién beneficia la muerte de Nisman y que si fue un asesinato, dijo Alberto, seguro que Cristina no tuvo nada que ver porque ella fue la principal perjudicada. Bad information, presidente. Los principales perjudicados fueron el propio fiscal que está bajo tierra en el cementerio, sus hijas y su madre y todos los fiscales que en forma honesta están buscando la verdad en la Argentina. Si Cristina hubiera sido la principal perjudicada, por lo menos le hubiera dado el pésame a la familia.
hubiese expresado su dolor y consternación o no le hubiera mandado a sus esbirros más lenguaraces a dinamitar la memoria y la trayectoria del fiscal. El más audaz fue Aníbal Fernández, que ayer volvió a la Casa Rosada y que acusó de todo, lo acusó de todo a Nisman, de salir con prostitutas, de homosexual, de delincuente, absolutamente de todo. Y encima, Aníbal Fernández pidió que metieran presa a la madre del fiscal, a la señora Sara Garfunkel. Y eso que Alberto con Aníbal se tiraron piedras de las más pesadas después de ser socios del Ministerio de la Intimidación a los que piensan distinto. Algunos no se acuerdan, pero los archivos dicen que Aníbal, como vocero de la presidenta, le dijo lo peor, que Alberto se cagó en la amistad de Néstor, que durmió en la cama de Máximo y que comió en la mesa familiar y ahora se la pasa criticando como si fuera Macaya Márquez. Le ordenó a Aníbal, a Alberto, que cerrara el pico y que se fuera a su casa, como debe hacer un caballero, y que deje de tirar piedras desde la vereda de enfrente. Tanta ferocidad, por supuesto, tuvo una respuesta en los mismos términos. Alberto le dijo, Alberto a Aníbal, ayer estuvieron en la Casa Rosada, Alberto le dijo a Aníbal, energúmeno verbal, que sufre complejo de inferioridad, y además le enrostró que ahora se disfrace de progresista para agradar a la cámpora, y le recordó cuando era intendente de Quilmes, que tuvo que salir escondido en el baúl de un auto. Aníbal, Alberto lo dijo, no yo, simplemente lo estoy recordando. Digo porque hace juicio a todos los que dicen eso, por ahí le quiere hacer juicio al presidente de la Nación. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta de todo esto? ¿Volvieron mejores o peores? Daniel Reposo, el que fraguó un documento público y fue rechazado como procurador, hoy va a controlar que todos los argentinos paguemos los impuestos desde la AFIP. Pregunto, ¿no había otro zorro mejor para cuidar el gallinero? Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, brindó en fin de año por el objetivo que busca, que es destruir al juez Claudio Bonadío. Escuche, mire este video y dígame si no es una provocación. Bonadío, anda a buscarla al ángulo. ¡Feliz año, Bonadío! No sé si aguanta el estómago, pero lo podemos volver a ver. Es el doctor Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole al doctor Bonadío, brindando por él, riéndose de esa manera descarada. ¿Se puede ver nuevamente? Bonadío, anda a buscarla al ángulo. ¡Feliz año, Bonadío! Bueno, y Eve Bonafini, que suele decir lo que Cristina no puede, le exigió a Alberto que tomara la rienda de los medios. Pregunto yo, ¿qué significa tomar la rienda de los medios? ¿Censurar, perseguir o directamente expropiar los canales y las radios y los diarios? Señores, escuchen a Eve Bonafini, que vale la pena porque a veces, no digo siempre, pero a veces anticipa lo que viene. Si el gobierno de Fernández no toma las riendas con la comunicación, estamos en el horno, porque siguen diciendo de todo por la televisión, pero todo el tiempo mentiras, tirándonos mierda con la pala a Axel, al que les venga bien. No puede ser que Clarín comande todo. ¿Qué es Clarín? Nadie sabe. Es apenas un diario de mierda. Bueno, el último video no tiene precio por la precisión de las duras descalificaciones de Alberto. Fíjese que caracteriza de deplorable toda la acción de gobierno, toda la acción institucional, el copamiento de la justicia que hizo Cristina desde el poder. Todo lo que pasó con el pacto con Irán, con la muerte del fiscal Nisman, el desastre económico, dice Alberto, de Axel Kicillof, al que ayer recibió y abrazó como gobernador. Y dice en un momento Alberto Fernández que le cuesta encontrar algún elemento ponderable del segundo mandato de la arquitecta egipcia. En eso coincido con Alberto Fernández, pero podemos ver el video.
Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Bueno, la palabra deplorable no es precisamente prudente, ¿no es cierto? Sin embargo, la usa en toda la acción de gobierno y dice que le cuesta encontrar un elemento rescatable y yo decía que en eso coincido. Pero la verdad, con toda honradez intelectual, ojalá esta columna sea esclarecedora sobre quién ha sido el más feroz crítico de Cristina. Es su actual socio, al que no le une el amor, sino el espanto de ir preso, de ir presa por tanta corrupción impune. Quiero continuar en un ratito mi columna sobre lo de Venezuela, sobre lo que ha pasado en Venezuela. Ya le dije que está aquí la embajadora de Juan Guaidó, que hoy, esta tarde, recibió una comunicación de la Cancillería y del gobierno de Alberto Fernández, quitándole esas cartas credenciales y no reconociéndola más como embajadora de la Asamblea Nacional, que fue la que la designó de Juan Guaidó, el presidente interino. Y por supuesto, vamos a hablar con Martín Tetaz, con el profesor, respecto de las formas del ahorro para no perder tanta plata, si va o no va a funcionar el plan económico de Alberto Fernández. Y no quiero anticipar demasiado algo que va a hablar sobre las LELIC, pero enseguidita lo vamos a develar. Ahora, si usted me permite, le quiero hacer algunas preguntas porque voy a charlar largamente con Miguel Pichetto. Muchísimas gracias por haber venido, Miguel. Bueno, empezó liviano el programa. Empezó liviano para romper el hielo, pero obviamente con toda libertad, si no está de acuerdo, si usted opina otras cosas, me gustaría que haga su propio balance. Primero, de cómo funciona el gobierno. Los camporistas dicen, la jefa política es Cristina, el presidente es Alberto. ¿Eso funciona en el peronismo? ¿Cree que está funcionando? ¿Cristina se está metiendo o lo está dejando gobernar Alberto? Bueno, la construcción del poder en la Argentina indudablemente tiene en Cristina Fernández una fuerte centralidad. Ella es la que diseña la propuesta, la que hace un giro táctico, se corre de la candidatura presidencial y lo designa Alberto Fernández como candidato a presidente. El poder emana de esa decisión política, indudablemente también de sus votos. Yo creo que es importante analizar el componente de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es definitoria en la elección presidencial que ha pasado, en donde hay casi 1.600.000 votos de diferencia a favor de la fórmula Fernández. Por lo tanto, la estrategia, el diseño, tiene mucho que ver con las decisiones que ella ha tomado. Y indudablemente que en ese esquema de poder, ella es una figura gravitante. Vamos a ver cómo se desarrolla ese esquema de este poder, podríamos denominarlo bifronte, que arranca el 10 de diciembre, con un presidente que lógicamente aspira a darle su impronta, su perfil a la gestión, y en donde el presidencialismo en la Argentina, Alfredo, es muy fuerte. Entonces, indudablemente hay y aparecen ya elementos que indican, digamos, debate, miradas diferentes. Claro. El tema que usted va a abordar hoy, que es el tema Venezuela, es indudable que forma parte de este proceso político de visiones del mundo, de la política internacional de la Argentina y para dónde tiene que ubicarse la Argentina. Y en este sentido, yo quiero decir que hay un elemento importante en la última resolución de Fernández, aun cuando no estuvo alineado en el Grupo de Lima. No se fue de Lima, sí. No se fue del Grupo de Lima, pero hizo un avance importante en la calificación del último evento tremendo que fue el de Maduro, de tomar la Asamblea, sí, un golpe, impedir el ingreso de Guaidó y sus diputados, y
poner un presidente que no tiene ningún tipo de legitimación, una verdadera afrenta a la democracia. Esto fue cuestionado por Fernández. A mí, personalmente, esto lo digo porque lo he dicho también públicamente, con una posición en Twitter y también en algunas manifestaciones que han salido reflejadas en un medio importante, me hubiera gustado que Argentina hubiera estado encolumnada en el Grupo de Lima y hubiera calificado a Venezuela como una dictadura, que lo es. Como lo es, claro. Que es violadora de derechos humanos, torturas, secuestros. Pero bueno, yo quiero también reconocer aquí que hay un avance y que el camino de la Argentina, sin duda, en un mundo que está muy complicado, estamos viendo imágenes Sí, seguro. de lo que está pasando en Irak con... Déjeme que le diga a la gente que están atentos a esos temas, que por supuesto nosotros también estamos muy atentos. Irán ha bombardeado posiciones de los Estados Unidos en Irak, ha tirado más de una docena de misiles. Por ahora no hay ninguna otra novedad. No se conocen víctimas, no se conocen daños. Por ahora la información es muy poca, por eso no estamos atendiendo tan directamente y seguimos con nuestro programa, pero estamos sumamente atentos. Lo que hay que decir es que Irán reconoció el ataque y los Estados Unidos reconoció que fue atacado. Pero quiero que sepan que, por supuesto, como corresponde a un canal de noticias, estamos con las alertas bien encendidas ante cualquier información nueva. Disculpen. No, lo que quería significar con este hecho, que hay un mundo que se está reconfigurando. Yo en lo personal también creo que la Argentina tiene que estar más cerca, más alineada, digamos, no subordinada, pero sí más cerca de Brasil en términos de la política de seguridad latinoamericana y más cerca mirando a Estados Unidos. Me parece que ese es el espacio que debería ocupar, no en mi opinión, en mi humilde opinión. Creo que no hay espacio acá para la tercera posición. Claro. Hay muy pocos países que reconocen la dictadura de Maduro. Lamentablemente, bueno, hay un reconocimiento a la representación ahora diplomática de Maduro en la Argentina, claro, lo cual es un avance la declaración que se hizo recientemente por la Cancillería y un retroceso haberle quitado la representación a Guaidó a través de la embajadora Trota que se encuentra aquí. Por lo tanto, estas son también cuestiones que se están desarrollando en el seno del gobierno y que son producto de esta contradicción. Todavía no está claro cuál va a ser el rumbo diplomático de la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene un hombre experimentado en la Cancillería. Yo tengo una valoración positiva de la figura de Felipe Solá. Felipe Solá. Y creo que es una mirada de un centro moderado que tiene Felipe y que creo que es muy consciente de que la renegociación de la deuda externa de la Argentina, que es un dato central que seguramente un economista como Martín hoy le va a plantear a usted en el análisis. Seguro. Tiene mucho que ver también con la posición de política internacional que tenga la Argentina. No tengo duda, No claro. es neutro el rol de Estados Unidos. No, así. sin duda. Y el Mercosur, Alfredo, el Mercosur no es un tema de continuidad en forma automática, no. No es un ambiente sereno. Es indudable que también allí la política internacional de la Argentina va a gravitar en las decisiones del Mercosur. Un Mercosur que está alineado con Brasil por parte de Uruguay y Paraguay, muy fuertemente, con dos candidatos, dos presidentes del centro derecha, como son Mario Bagdo y como es Luis Lacalle, que va a asumir en marzo. Sí. Y cuidado con estos temas, porque Brasil está trabajando su economía en un esquema de reducción de aranceles para ir a un encuentro de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea. Entonces, Argentina tiene que hacer esfuerzos de tratar de mantener el vínculo con el Mercosur, mantener la política. Me parece muy importante también unas últimas declaraciones de Bolsonaro de que lo va a recibir a Fernández. Me parece que por ahí va el camino. Claro. Yo no lo veo positivo para nada por el lado que yo califico que es la zona oscura de la política bolivariana internacional, que es muy negativa para los intereses nacionales de la Argentina. Ahora vamos a hablar de otros temas del peronismo y por supuesto también de Venezuela, porque quiero decirle cuál es mi opinión. No quiero correr, no quiero escaparme del tema Venezuela, por el contrario, me impacta muy fuertemente lo que pasa en ese país hermano y por eso tenemos aquí a la doctora Elisa Trota. Mire, yo creo que una de las ideas más nefastas de Cristina es que lo que no se nombra no existe.
todo el tiempo está apelando a eufemismos, a ocultamientos. Su omnipotencia es tan grande que cree que puede tapar el sol con las manos y no llamar dictadura o narcodictadura al régimen que cabeza Nicolás Maduro. Los militantes cristianistas hacen malabarismos con el lenguaje para disfrazar lo que no se puede disfrazar. La narcodictadura ha generado una verdadera hecatombe social en Venezuela. Más de 7.000 asesinados, denunciados no por Donald Trump ni por Jair Bolsonaro. Crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado revelados al mundo por Michelle Bachelet, la expresidenta chilena del Partido Socialista de Salvador Allende. No la pueden acusar de proimperialista o de derechista. Hay presos políticos en todas las cárceles, torturas, el nivel más alto del mundo en inflación y en inseguridad callejera. Falta nafta, sí, repito, falta nafta en la tierra del petróleo. Faltan alimentos, faltan medicamentos. Faltan 4,5 millones como mínimo de venezolanos que huyeron del totalitarismo y sobre todo falta libertad y falta justicia. Hay que decir que los ladri progresistas que todavía aman a Cuba e incluso justifican a Irán, se niegan a utilizar el término dictadura como si los alejara del demonio. Alberto Fernández planteó que lo sucedido en Caracas generó un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Ahí podemos ver ese comunicado de la Cancillería. Esto fue la primera movida. Así de liviano fue el comunicado oficial firmado por Felipe Solá, que avanzó un paso, es cierto lo que dice Pichetto, diciendo que resulta inadmisible para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por los diputados y los periodistas. Pero eso fue todo. Hoy, el hombre fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, el más fanático y el más troglodita, rechazó el comunicado de la Cancillería argentina. Le parecía demasiado tibio y como buen energúmeno, todo lo analiza en blanco o negro. Ayer disparó contra Argentina y contra México, que tienen posturas intermedias, pero antes ya le había advertido a Alberto que no se creyera que el triunfo electoral era de Alberto Fernández. Me parece a mí una humillación, una injerencia en asuntos internos que no podemos permitir. Primero, quiero que lo escuche a Diosdado Cabello, insisto, es la materia gris del régimen de Venezuela. ¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la postura de Argentina y de México? Y yo le pido a los chavistas que aquí nadie se desmoralice, y lo digo y asumo mi responsabilidad, porque si el embajador de Argentina dijo una guaidiotez, o el de México, nosotros estamos aquí y no hemos necesitado ni de Argentina, ni de su canciller, ni ellos verán qué hacen, en qué lugar de la historia se acomodan. Bueno, el embajador dijo una guaidiotez, lo dice Diosdado Cabello, pero no es la primera vez. Ya en su momento, como le acabo de decir, Diosdado le había advertido a Alberto Fernández, no se vaya a creer que el que ganó las elecciones fue usted. Ganó el pueblo argentino antiimperialista y en contra de todo neoliberalismo, ¿o no se acuerda? Hubo elecciones en Argentina, ojalá Dios querido que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Ahí hay un pueblo que le dice no al neoliberalismo. No defrauden a ese pueblo. No defrauden a ese pueblo. La verdad de todo es que Cristina no los deja utilizar el término que hay que utilizar. Y la verdad es que a esta altura es mucho más que un capricho ideológico. Es una forma de manifestar su afecto y su cercanía con la feroz tiranía chavista. Está claro que Cristina y los suyos se sienten compañeros bolivarianos de Maduro, de Evo Morales, que produjo un fenomenal fraude electoral, o de Rafael Correa, que está prófugo de la justicia de su país porque no pudo explicar las coimas que cobró en el caso Odebrecht. Lo de Caracas fue un golpe sobre el golpe. Voltearon el último pulmón que era el Congreso. Y eso se llama totalitarismo. No tiene otro nombre. Que todo esto ha sido un ataque furibundo a los valores democráticos. Un golpe dentro del golpe. La fuerza bruta de las ametralladoras contra las ideas y la razón. Maduro a esta altura se sostiene solamente con las bayonetas y los fusiles de sus generales corruptos que ganan fortunas, y con el apoyo de dólares y armamentos de Rusia, la hinchada de Raúl Castro que aporta sus espías y comandos, y con el respaldo algo más distante de China.
Maduro sigue usurpando el cargo también por la complicidad de líderes regionales que simpatizan con el chavismo, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. La militarización del Parlamento demuestra la desesperación y la falta de apoyo popular de un fantoche con ideas podridas que se cae de Maduro. Guaidó reunió la Asamblea de Legisladores en la redacción del Diario Nacional ayer. Hoy llegaron al hemiciclo, el lugar en donde deben estar los representantes del pueblo. Veremos cómo repercute esto en las Fuerzas Armadas, que tienen una cúpula de comandantes, magnates y una mayoría obligada a reprimir que cada tanto amaga con no aceptar más esta obediencia debida. Argentina se corrió, recién lo decía Miguel Ángel Pichetto, del Grupo de Lima, el Grupo de Lima sí, condenó sin medias tintas a la dictadura chavista, y la Argentina en su cuarto gobierno kirchnerista se abrió de países como Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana Holandesa, Panamá, Paraguay, Perú y también la OEA. Yo recuerdo que hace algunos meses, expresidentes democráticos, 20 expresidentes democráticos de la región emitieron un documento para criticar al Papa Francisco también por ser cómplice de la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a ir a la doctora Elisa Trota. Ella ha hablado demasiado yo y quiero saber cuál es su opinión. A esta altura, ¿cuál es su condición en la Argentina? ¿De qué manera se enteró de que le habían retirado, si es correcto decirlo así, las cartas credenciales? Y muchas gracias por venir, doctora. Buenas noches, Alfredo. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Sí, en el día de hoy, efectivamente, fuimos notificados por parte de la Cancillería Argentina el retiro de nuestras cartas credenciales y de nuestra misión diplomática. Una decisión que, más allá de la opinión que nosotros podamos tener, es una decisión soberana, de un Estado soberano, y debemos respetarla de esa manera. Sin embargo, eso no impide que nuestro accionar continúe siendo el que ha sido desde el principio, el que ha sido desde que esta lucha comenzó hace muchos años y el que ha sido desde el año pasado, cuando fui nombrada embajadora por el presidente Guaidó y por la Asamblea Nacional, que es un órgano legítimo y democráticamente electo. Mucha información de lo que está ocurriendo ahora en Caracas, en estos momentos que está pasando. La Asamblea Nacional sigue en manos de Juan Guaidó, digamos, de sus representantes genuinos, o ha sido nuevamente tomada por los militares, es la primera pregunta. Y la otra, en las calles, ¿qué está pasando con los ciudadanos en Caracas? Así es, bueno, como vimos hoy todos en las pantallas de televisión, lo que sucedió hoy, lo que sucedió el día domingo, el día 5 de enero, fue un acto más de barbarie, de la barbarie a la que pretende someter Nicolás Maduro al pueblo venezolano, pero vimos definitivamente cómo la democracia triunfó ante la tiranía, cómo la civilidad triunfó ante la barbarie y cómo la legalidad triunfó ante la ilegalidad y aquellos que pretenden destruir, continuar destruyendo al país con el uso de la fuerza. Hoy en día está la Asamblea Nacional que ha sufrido una época tan oscura como fue el último proceso militar que asedió a este país. Tenemos hace casi 15 días a un diputado desaparecido. ¿Un diputado desaparecido? Así ¿Cuál es su nombre? Gilbert Caro, que fue secuestrado por las fuerzas represivas de Maduro junto a su asistente, y hasta el día de hoy no tenemos información de su paradero. Es impresionante. Estaba pensando que no ha habido ningún tipo de manifestación de un diputado, de un concejal, de un intendente, de un gobernador kirchnerista. Parece que hay una línea verticalista que les impide. Hay un diputado desaparecido. Hay gente encarcelada, torturada, asesinada. No dicen absolutamente nada. No hay ni siquiera la mínima rebeldía de mirar en la televisión lo que está pasando. Que militares no permiten que el Congreso, que la Asamblea Nacional debata. La verdad que es terrible. Hoy en Venezuela se ha instalado un modelo jurásicamente estalinista, donde está prohibido pensar distinto. En realidad, mejor dicho, está prohibido pensar. Es bueno que los argentinos nos miremos un poco en el espejo de Venezuela, porque hacia allí nos quisieron llevar, e insisto, aún nos quiere llevar la banda de Cristina. Mire, Luis Delía, en su momento, llegó a decir que Maduro debía fusilar a los opositores. Esta es la democracia en la que creen, la de los tiros para silenciar la palabra. Ahí está el tuit
Maduro debe fusilar a López. La verdad que nunca vamos a olvidar que el chavismo y el kirchnerismo lo que hicieron para estafar a ambos pueblos, ¿no? Préstamos de dinero a tasa del 15% que nos perjudicaron muchísimo, bicicletas con el dólar en el mercado negro, la valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina, los negociados de Julio De Vido con el tema del petróleo, y los barcos, que nadie sabe ni siquiera a dónde fueron a parar. Usted recién se manifestaba, Pichetto, con mucha contundencia. Yo creo, sí. Alfredo, creo que no es comparable. Digamos, la dictadura venezolana, como dice el informe de Bachelet, ha producido secuestros, desapariciones, torturas. Hay estructuras parapoliciales operando. El kirchnerismo puede tener deformaciones. No, por supuesto que yo no. Pero no es comparable. No, digamos, en absoluto. lo digo para poner en un lugar más claro el debate. Yo al kirchnerismo lo defino como un autoritarismo nacional. Yo tengo una visión populista. crítica respecto a la mirada ideológica poco pragmática, digamos, que tiene el kirchnerismo, duro, cerrado. Lo dije durante la campaña. Ahora, no es comparable con el régimen tremendo de violación de derechos humanos, brutal. Ocupación con policía incluso de otros países, como el caso de la intervención cubana en Venezuela, digamos, es tremenda. El informe Bachelet, hecha por, como usted dice, por una expresidente socialista, claro. No tiene reparos ni tiene debate, no se puede discutir. Quiero aclarar algo más. Argentina no se fue del Grupo de Lima. No, claro. Argentina no convalidó el documento del Grupo de Lima. Hubiera sido importante que lo hubiera hecho. Claro. De todas maneras, hizo un documento crítico respecto a Maduro. Para mí configura un avance. Este debate, más temprano que tarde, va a tener que darse en el gobierno argentino. Estar cerca de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de estos países totalitarios, es totalmente inconveniente al interés del país, al interés comercial de la Argentina, al interés de poder resolver el tema central que la Argentina tiene, que es la deuda, reformularla, ordenarla. A mí me parece central, nunca como ahora la política internacional, la geopolítica va a gravitar muy fuertemente en la economía. Sin duda. Entonces, yo espero que haya un análisis criterioso de parte del gobierno. Espero que el gobierno aborde este tema con un verdadero pragmatismo y sin mirada ideológica. Con una racionalidad, con racionalidad. Exactamente. Estaba pensando, Martín, bueno, buenas noches y gracias por venir. Ahora vamos a hablar de los temas que anunciamos, pero está por segunda vez, Pichetto pone en el eje, dice, ¿cómo va a ser la renegociación de la deuda si los Estados Unidos están mirando que Evo Morales prácticamente en la Argentina hace lo que quiere desde el punto de vista político, esta relación con Rafael Correa que viene, esto que ahora estamos atravesando de la crisis entre los Estados Unidos e Irán, que Argentina se manifestó con una cosa llamando a la paz, llamando por supuesto, y bueno, y el tema Venezuela. ¿Eso vos crees que en el Fondo Monetario, que Donald Trump puede influir para que haga más difícil yo diría, patear la deuda 2 años, 3 años? Mira, Alfredo, sin dudas es fundamental para la Argentina resolver la reestructuración de la deuda con privados primero y la cuestión del Fondo Monetario en simultáneo, en realidad, pero básicamente tiene que resolver esa cuestión para tener alguna chance de que este modelo económico funcione. En un rato vamos a charlar sobre cuáles son las chances, pero la condición necesaria es esa. Como condición necesaria, como punto de partida, tiene que reestructurar exitosamente y rápido su deuda y no está en condiciones de enfrentar dilaciones. Y el factor político es fundamental, sobre todo para lo que tiene que ver con el Fondo Monetario, donde Estados Unidos tiene un papel muy importante y donde, bueno, el gobierno argentino, el gobierno anterior, mostró en algunos momentos lo importante que era tener el apoyo político de la presidencia de Estados Unidos cuando fue necesario destrabar la firma del acuerdo en velocidad, en muchas cuestiones que permitieron resolver la crisis un poco mejor. Ahora, si esto no ocurre, Alfredo, si no hay apoyo político, Argentina empieza a perder apoyo político en los organismos internacionales, la verdad que el panorama va a ser bastante complicado porque la condición necesaria, el respirador que sí o sí necesita Argentina para salir de esta crisis, tambalearía.
Doctora Elisa Trota, ¿me puede repetir el nombre del periodista, del diputado que está desaparecido? Vamos a poner un graf y le aviso, perdón por la improlijidad, la desprolijidad, pero le aviso a mis compañeros. Quiero poner el graf aparición con vida de... Gilbert Caro. Gilbert Caro. C-A-R-O es el apellido y Gilbert termina con T de Tadeo. Aparición con vida de Gilbert Caro. Si lo podemos poner, se lo voy a agradecer muchísimo. Me parece terrible que un diputado esté desaparecido en un país latinoamericano y no haya un verdadero escándalo en las calles, ni que ningún organismo de derechos humanos se haya expresado frente a una situación de esa característica ante tantos presos también. No me contestó o no escuché respecto de si se ha comunicado en las últimas horas con Juan Guaidó. Sí, le comenté que evidentemente, bueno, hoy fue un día especialmente complicado. Como vieron, el presidente estaba intentando llegar a su lugar de trabajo, claro, por así decirlo, algo que logró con una valentía pocas veces antes vista, acompañado de los diputados que han sido de verdad la cara de esa Venezuela que queremos recuperar. Los diputados que, a pesar de todas las amenazas, de las represalias que constantemente viven solo, no ellos, sino también sus familias, hoy nuevamente mostraron con valentía su cara, se dirigieron al Parlamento y lograron derrocar las barreras de los militares que les impedían entrar. Así que la comunicación fue muy breve para informarle de esta nueva situación en Argentina, y el mensaje fue el que nosotros hemos expresado, que lo respetamos evidentemente como una decisión soberana, pero que esperamos poder trabajar con el actual gobierno argentino. Y en relación, que usted me preguntaba también, a lo que ha sucedido en las calles venezolanas en los últimos días, hemos visto el apoyo también del pueblo venezolano al presidente Guaidó, al movimiento que encabeza y a la recuperación de la esperanza que se logró dar a partir del año 2019. Así que esperemos que en los próximos días haya muchas más demostraciones de estas, como sabemos, porque los diputados solo protagonizan y encaran lo que toda la sociedad venezolana sufre. Nosotros hoy tenemos a un 35% de los niños menores de 5 años sufriendo de desnutrición. Nosotros hoy tenemos a personas que padecen enfermedades que son muy simples de curar y que el solo hecho de estar enfermos es prácticamente una sentencia a muerte. Nosotros tenemos personas que no pueden acceder a los alimentos más básicos porque el sueldo mínimo de Venezuela oscila entre $2 y $6 según el mercado negro del día, y la canasta básica de Venezuela no baja de $500. Esta lucha que estamos dando es una lucha por los valores democráticos, por los valores humanos, y que no tiene un nombre. No solo significa, en este caso, la que está dando el presidente Juan Guaidó. Tiene a los millones de nombres que representan a todos los que están sufriendo y que hoy defendemos, y por eso nuestro compromiso sigue intacto y va más allá de las circunstancias. Doctora Elisa Trota, yo le agradezco muchísimo que haya venido, cuente con este programa para todo lo que sea luchar por la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos a poner nuevamente ese graf que quede como símbolo, y lo voy a reiterar cada tanto. Espero que aparezca lo antes posible la aparición con vida del diputado Gilbert Caro allí en Caracas, allí en Venezuela, porque es realmente una afrenta a los derechos humanos. Aparición con vida de Gilbert Caro. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted, Alfredo. Miguel Ángel Pichetto, bueno, recién hablamos sobre el tema económico. El gobierno del presidente Fernández en lo económico me parece que ha tenido pragmatismo y ha tomado medidas de ambos lados, medidas más ortodoxas y medidas más heterodoxas. Qué sé yo, el tema impositivo, el aumento de el tema jubilatorio, desindexarle el tema jubilatorio, y por otro lado, doble indemnización, la posibilidad de generar un adelanto de fin de año, aunque no es muy importante. ¿Usted confía en eso? ¿Cómo ve económicamente la situación y hacia dónde puede ir? Digo que son medidas dirigidas fundamentalmente al electorado que votó al Frente de Todos. Claro, claro. Que impacta fuertemente sobre los sectores medios y los sectores productivos, que han sido el apoyo fundamental de la estructura de Juntos por el Cambio. 10 millones de argentinos que nos votaron. Claro.
tiene la inteligencia de trabajar con las palabras. Lo que es un modelo de ajuste en términos, digamos, previsional. Claro. Yo no veo a muchos colegas suyos cuestionando este tema como lo hicieron con la famosa fórmula. Claro. Yo me acuerdo que había un cronista de este canal que era tremendo. Un hombre que tiene una trayectoria en materia previsional. Hablaba de la fórmula previsional que iban a dejar. Y la fórmula esa es de una potencia extraordinaria porque es sobre la base de inflación y salario. Hubo una decisión de que el gobierno va a determinar el aumento en la medida de las posibilidades, digámoslo así claramente. Claro. Hubo una nueva presión sobre los sectores medios propietarios, clase media, bienes personales, un impuesto nacional. Y paralelo con eso hay una presión extraordinaria de provincias y municipios, promedio 55, 60, 75 quiere Kicillof, que va en contra de los intereses nacionales, porque eso puede llegar a provocar un nivel de conflictividad con los sectores productivos muy grande. Fernández es consciente de eso. Seguro. Se puede apretar vía retenciones al 33, estamos a 2 puntos del 35, que fue la máxima. Claro. Usted recordará que el intento de la 125 fue lo que generó el tema, claro. Quedó en 35, estamos a 2. Ahora, si usted le mete 75 del inmobiliario rural, después que la ex gobernadora hizo un revalúo, estamos hablando de la ex gobernadora Vidal, que hizo un revalúo en el año 2018 importante, 2017, 2018 importante, también con actualización del inmobiliario. Lo que digo es que la presión sobre los sectores medios es muy fuerte. Ya. Es cierto que es un sector que aguanta, que tiene capacidad, que se preocupa por pagar, siempre cumple. Pero bueno, me parece que en algún momento va a haber que poner equilibrios. Y el plan tiene un objetivo, que es indudablemente tratar de llegar al acuerdo con bonistas, acreedores privados y con el Fondo Monetario. Es demostrarle, nosotros podemos, hicimos un ajuste fiscal de aproximadamente 7.000 millones, tenemos capacidad de pago, necesitamos tiempo. Ya. Esta es la lógica del plan. De hecho, bajó el riesgo país, subieron los bonos. El riesgo país aumentaron los bonos y las, digamos, acciones argentinas. Esto tiene que ver con el dato de la Citi, de Nueva York, de la mirada que tienen sobre, digamos, los papeles argentinos. Indudablemente que el plan es audaz, es un plan de 180 días, tiene una pata débil, yo no soy economista, Martín lo va a explicar mejor, que es por el lado de el aumento de la actividad económica. Yo creo que los sectores productivos tienen un impacto muy fuerte. Claro. Y la doble indemnización, usted sabe, Alfredo, que tiene una mirada buena y otra muy mala. Claro, por no un lado, pueden despedir porque es caro despedir a un trabajador, pero no toman a nadie. Claro, no toman a nadie. No toman a nadie. Es una experiencia fallida, ya se hizo durante el gobierno de Duhalde. Seguro. Miguel Gil Pichetto, no quiero que se vaya, quiero seguir conversando. Usted, dos conceptos. Hay un concepto sociopolítico que tiró respecto de cuál es la diferencia que sacó la tercera sección electoral, el Frente para Todos, y por qué. Porque hay una explicación, entre comillas, gorila, de por qué los pobres votaron a Cristina, y hay una explicación racional, política, más vinculada al tema del capitalismo y la ayuda. Enseguida le pregunto, y por supuesto, Martín, vas a tratar, bueno, esto que acaba de decir, esto que acaba de comentar, cuáles son los costados flacos, cuáles son las posibilidades del plan, y lo que mucha gente está esperando que vos le digas, ¿cómo hacen para ahorrar un poquito sin perder lo que está perdiendo? Enseguida, inmediatamente volvemos, ya venimos. Bueno, aprovechar la presencia de alguien que tiene una lectura tan fina de la situación política como Miguel Ángel Pichetto. Él dijo ahí como al pasar la gran diferencia de votos, 1.600.000 votos que sacó la fórmula Fernández en la tercera sección electoral, en el corazón del conurbano, ¿no? En lo que uno podría llamar la capital del peronismo. Le decía que hay una explicación entre comillas, gorila, que dice, bueno, la gente menos formada, con menor nivel educativo, hay mayor nivel de clientelismo político, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de explicación y eso es lo que quería consultar. Y hay una mirada, puede haber una mirada de un voto clasista. Claro.
podemos decir que la zona productiva más potente de la Argentina, el corazón de la Argentina, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis. Y una parte de la Mendoza, provincia Mendoza, también, claro. Y una parte de la provincia de Buenos Aires votaron mirando al mundo, mirando el trabajo, tiene que ver con esa realidad. También es cierto que hay en la estructuración de la política social, en la tercera sección, es muy potente el rol del Estado. Claro. Y ahí había una como visión de que los planes, la UH, todo tenía que ver con Cristina Fernández. Claro. Macri, eso se instaló. Macri gobernaba para los ricos, esa fue la construcción. El gobierno no hizo nada para debatir este tema en los medios tradicionales. No dio la batalla. No dio la batalla, consintió que cuando Macri ponía el 70% del presupuesto, 70% del presupuesto en seguridad social, permitía que le decían que gobernaba para los ricos. Pérdida de derrotas simbólicas, como la del hambre, derrotas simbólicas. Yo lo llamo a esto, digamos, la simbología del poder cuando se pierde el debate en la calle, en los medios tradicionales, claro, en confiar únicamente en las redes. Como es una batalla cultural, es una batalla cultural que hay que dar diariamente, ¿no? Es un tema que hay que integrar, digamos, los medios de comunicación. Claro. Hoy en el mundo hay transformaciones y cambios, usted lo sabe bien, más que yo, pero también los medios tradicionales, televisión, radio, prensa gráfica, siguen estando. Y además se van potenciando. La radio a la mañana tiene una potenciación fenomenal. Bueno, esa es una derrota. La consolidación de que los planes, la política social era de Cristina, la plata la ponía por Macri, la política social era de Cristina. El Ministerio de Desarrollo Social del gobierno, que hizo una tarea muy positiva, pero los actores, los interlocutores eran los actores del peronismo. Claro. No hubo sustitución de actores. Qué interesante. No lo digo como una crítica, la ministra de Stalin hizo lo que pudo, sí, pero tampoco generó procesos de cambio, ni tampoco interlocuciones que tuvieran que ver con el gobierno que ponía la plata. No, en muchos casos empoderó a esos sectores sociales. Bueno, les dio todos los recursos a los... Bueno, hizo dirigente a Grabois. Yeah. Grabois, en el comienzo del gobierno de Macri, era un joven con poco nivel de conocimiento público, lo hizo dirigente, lo consolidó como una figura dirigencial importante. Y además trabajó con las estructuras tradicionales de las cooperativas, Movimiento Evita, todo eso era componente peronista. Sumado a una gestión, digamos, del gobierno municipal de La Matanza, que soportó incluso hasta una inundación, que tampoco fue, diría, debidamente aprovechado por los medios oficiales en ese momento, porque no teníamos medios oficiales. Claro. Había una carencia de comunicación en los medios de comunicación porque no había pauta. Estas son las cuestiones. Yo creo que no que... había trabajo político tampoco, bueno, no había alimentación con había una confianza ilimitada en una mirada de modernidad de las redes. Eso resolvía la comunicación y suplantaba la interlocución mediática, televisiva y radial. Bueno, allí, miren, cuando hay un acto muy interesante, que es el del domingo a la noche, cuando la que conduce el palco del triunfo es la vicepresidenta electa ya en ese momento, claro, que es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Quiénes son los que suben al palco? Fundamentalmente son los que tienen que ver con el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Claro. No sube el gobernador de Santa Fe, no suben dirigentes de otras provincias. Axel Kicillof y el que habla, el que habla es Axel Kicillof, además de... Fundamentalmente La Matanza, la tercera sección electoral, Magario, Espinosa. Sin duda. Que cuando asumió como intendente, fíjese qué simbología esta interesante, hay que mirar muchas veces las imágenes, Alfredo. Yo fui intendente, a mí nunca se me hubiera ocurrido, cuando asumí como intendente, poner una banda. Claro. Hay una tradición donde el intendente no se pone la banda. No tiene banda. Espinosa se puso una banda. Una banda argentina. Yo creo que tenía derecho a usarla. Seguro. Pero creo que es el político. Fue uno de los constructores, junto con el diseño de la política kirchnerista, de la tercera sección y de la apuesta a la provincia de Buenos Aires, del resultado final de las elecciones del año 2019. Miguel Pichetto, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, Martín Tetaz, tanto amenazar. ¿Por dónde querés empezar de todos estos temas? El tema del ahorro, el tema del fondo. Mira, Alfredo, hay un tema sobre el cual yo quiero hacer una apuesta acá, importante, que tiene que ver con que obviamente
todos queremos que esto le vaya bien al modelo económico y que la economía se recupere y empiece a crecer y baje la pobreza y baje la inflación. Y como decía Pichetto anteriormente, que me ahorró 10 minutos de presentación, centralmente esto depende mucho, crucialmente, de que se resuelva la cuestión de la deuda, como yo te decía, como condición necesaria. ¿Por qué como condición necesaria? Porque cuando vos mirás las locomotoras que pueden empujar la economía hacia una recuperación, un poco la preocupación de Pichetto, no veo en el plan cuál es el factor de recuperación. Digamos, toda esta pantomima... Consumo, creo que están apuntando por ahora pero para un poquito. confusamente. Claro, pero este plan hasta ahora es un plan de ajuste. Claro. Es un plan que se está hablando de cierta redistribución, pero la redistribución es sacarle 1,3 puntos del PBI a un sector para darle 0,3 del PBI a otro sector. O sea que en el medio, para los sectores todas las transferencias son 0,3 del PBI. O sea que el problema central es que en el medio se comen 1 punto del PBI. Es un programa de ajuste brutal de 1 punto del PBI. Y ese programa de ajuste brutal de 1 punto del PBI no tiene chances per se de ser reactivante, todo lo contrario. Es un programa que contrae aún más la economía, además de todas las señales que da desde el punto de vista impositivo para los sectores productivos. Así que es fuertemente contractivo el plan. Ahora, tiene una chance de que le salga bien. ¿Cuál es la chance de que salga bien? Número 1, que se reestructure, como te decía yo, rápido y efectivamente la cuestión de la deuda. A largo plazo. Y la cuestión de la deuda. Y que inmediatamente eso estabilice de manera, por lo menos en el mediano plazo, el tipo de cambio, estabilice el dólar. Una vez que eso esté claro, puede reactivarse el consumo. Claro. ¿De qué manera? No poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores, porque algo de eso ya quedó bastante claro. Hay un tuit muy gracioso de Solano, del diputado Solano, un tuit muy gracioso de estos días que dice: Alberto Fernández llegó prometiendo que iba a aumentar 20% a los jubilados con la plata de las LELIQs y al final le está pagando las LELIQs a los bancos con la plata de los jubilados, digamos, ¿no? Entonces, fue sensacional el tuit, porque realmente no es estrictamente así de punto de vista técnico, pero el juego político fue muy inteligente en plantear esa contradicción. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque solamente si hay una convicción de que el tipo de cambio no se va a mover hacia adelante y de que ya está y que lo peor de la devaluación ya pasó, entonces la gente va a querer deshacer todos los dólares que compró en estos 18 meses de crisis furibunda que tuvo. Y en la algunos Argentina. casos va a tener necesidad de vender. Mira, te voy a decir un número: 20.000 millones de dólares más de lo que había comprado en los 18 meses anteriores, compraron los argentinos en los últimos 18 meses. 20.000 millones de dólares más. Esa es la potencia que puede volver al circuito del consumo. Claro. Esas son las decisiones. Cada uno de esos dólares comprados, Alfredo, es una persona que iba a cambiar el auto, que iba a hacer un arreglo de la casa, que iba a hacer un viaje, Y se que iba a hacer, refugió en que eso. dijo: no, en esta crisis yo por las dudas espero, Claro. por las dudas. ¿Y cómo espero? No voy a esperar en pesos, Claro. por las dudas compro dólares. En todos los procesos históricos anteriores de devaluación y de fuerte crisis pasó siempre lo mismo en Argentina. Una vez que se estabilizaba el tipo de cambio, entonces la gente desarmaba ese canuto que había construido, Claro. volvía al consumo de bienes durables y reactivaba Y eso fuertemente reactivaba la economía. la rueda. Esa es la única chance que tiene la economía de reactivarse. Va a tener que resolver un tema clave ahí, que es que una vez que resuelva el tema de la deuda, va a tener que resolver un problema que generaron con este desdoblamiento del tipo de cambio. Porque hay un problema. Si yo guardé los dólares y tengo ahora dólares en el colchón en Argentina, ¿por qué razón los vendería yo a 60 pesos? Si yo los tengo que volver a reponer, ¿cuánto me cuestan hoy? 82. Claro. Y encima, con la limitante de que me limitan 200 dólares por mes que puedo comprar. Hay un problema ahí. Es cierto, yo los puedo comprar por el dólar bolsa. Es verdad que yo puedo vender mis propios dólares, inclusive no los tengo que vender en el tipo de cambio oficial a 60 pesos. Puedo venderlos a 72, 73. Hoy en el mercado del dólar paralelo, que es un dólar legal, es el dólar bolsa. Seguro. Absolutamente legal. Entre privados, que no me llevo los dólares del Banco Central, nada. Entre privados, puedo vender mis dólares y puedo comprar. Y ese mecanismo está, pero participa muy poca gente. Hay solamente 500.000 cuentas comitentes en Argentina con capacidad de hacer Además ese se va tipo de operación. reduciendo la posibilidad Y encima la brecha esa se va achicando. Claro. Pero esa posibilidad está, de vender mis dólares, no tener que venderlos a 60. Pero ahí van a tener que resolver un tema, que probablemente lo tengan que resolver con un desdoblamiento cambiario más prolijo, más formal, que me dé la posibilidad a mí, que tengo
por ahí 1.000, 2.000, 3.000 dólares que ahorré, que fui guardando en estos meses, estoy diciendo a mí en términos figurados, a la clase media en general, la chance de decir, bueno, sí, ahora sí voy a consumir, ahora sí voy a cambiar el auto, ahora sí, pero yo no me voy a deshacer de los dólares que tengo a 60 pesos si la vuelta para conseguirlo me va a costar otra vez 82. Claro. Ese problema lo van a tener que resolver. Si lo resuelven, hay una reactivación muy probable de la economía hacia te diría, después de que se resuelva la cuestión de la deuda. Yo estoy muy tentado, quiero saber incluso personalmente cómo puedo hacer para no perder plata todos los meses manteniendo en pesos, cuando estoy tratando de guardar y hacer un canuto, como dice Martín, pero para pagar los impuestos, no para pagar los impuestos a fin de año, no para comprar un auto ni para nada, simplemente para eso, y veo que todos los días voy perdiendo plata. ¿De qué manera se puede hacer? Enseguida nos va a contestar el profesor Martín Tetaz, ya venimos. Bueno, nos quedamos comentando aquí con Martín Tetaz respecto de dos temas de tremenda actualidad. El tema inflacionario y el tema precios cuidados que hoy anunció el gobierno. ¿Cómo se relacionan ambas cosas? Bueno, vos sabés que precios cuidados siempre fue una promo, más que un mecanismo para bajar la inflación. En este caso el gobierno apuntaba a usar esos precios de precios cuidados como una suerte de referencia de los precios para quebrar un poco las expectativas. Entonces hay un intento la lista finalmente terminó en 311 productos, terminó casi en 200 productos menos de lo que tenía la lista anterior, y el engaña pichanga de decir bajamos 30% los precios cuidados, que esencialmente es un cambio de producto. Si salieron productos que eran primeras marcas, entraron productos de segundas marcas que son más baratos y entonces eso genera la ilusión de que la lista bajó de precios y que bajó un 30%. En realidad, como vos sabés, el presidente dijo hace muy poco esta semana, dijo bueno, que había una suerte de inflación autoconstruida, que esa inflación no era verdadera. Bueno, momento, sí. Hay un rol de las expectativas muy importante en la cuestión de la inflación, es clave para quebrar esas expectativas hacia adelante. En el comercio, en la remarcación, sí, por las dudas. ¿No? Por supuesto, el efecto por las dudas que decís vos, el efecto de cobertura. Pero primero, número uno, esa no es una inflación de mentira. No. Es una inflación de verdad. No. Que el mecanismo sea un mecanismo psicológico previo y que yo, preventivo, como creo que va a haber más inflación, me cubro y me anticipo, no quiere decir que los precios no aumenten de verdad. Digamos, la inflación aumenta de verdad, número uno. Y número dos, esas expectativas no nacen de un repollo. Esas expectativas se forman mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. Y si miro hacia atrás, veo la velocidad a la cual vienen los precios, no se frenan para nada. Y si miro hacia adelante, ¿qué señal importante me vas a dar de que va a frenar la inflación en la Argentina hacia adelante? No hay ninguna señal todavía. No hay estabilidad de precios en el dólar, no tengo la menor idea de cuánto va a quedar el dólar, todavía no terminó la cuestión de que hablábamos más temprano de la deuda, recién cuando esa cuestión se salde y estemos seguros de que el valor del dólar es un valor de dólar relativamente estable, podemos tener alguna expectativa. ¿Qué va a pasar finalmente? Los congelamientos fueron patear para adelante, todo el mundo sabe que las tarifas no van a seguir congeladas para siempre. Claro. Entonces, transporte, ¿qué va a pasar con las paritarias? ¿Cuánto van a terminar siendo los aumentos de los jubilados? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el déficit fiscal? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la emisión necesaria para financiar ese agujero? Es decir, hay muchas preguntas que se están respondiendo en los próximos 2 o 3 meses en la Argentina que van a forjar esas expectativas hacia adelante. Hoy no hay ningún dato cierto de la economía que le haga pensar a la gente, che, mirá que hubo un quiebre fundamental en el proceso de formación de precios en la Argentina, hay que dejar de mirar para atrás y hay que empezar a mirar para adelante en la formación de precios. ¿Y cuál sería esa señal? ¿Cuál sería? Bueno, te digo que lo he comprobado concretamente, una pavada. Yo voy a caminar los sábados de la mañana. Siempre compro en el mismo lugar, en la misma botella de agua mineral. Bueno. Pasó de 63 pesos a 77, esa botella de agua mineral que vos vas tomando y la tapás. De 63 a 77, ¿qué pasó? Dije, aumentó el agua, ¿por qué? Si no aumentó la nafta, si no aumentó nada, solamente por las dudas. No, hay algunos precios de la economía que el gobierno mantiene controlados, claramente, pero esos precios de la economía son una cantidad muy pequeña de todos los precios que se forman. La mayoría de los precios que se forman, vos pensás, para que te des una idea, Alfredo, en un supermercado hay 50.000 etiquetas. 50.000. Entonces vos podés, en un supermercado grande, entonces vos podés controlar 300 precios de precios cuidados.
podés controlar el precio de la nafta, no, es que no es menos importante porque son precios de referencia para formar esas Que a su expectativas. vez rebotan en los Que otros. van a rebotar, pero no son el corazón de los precios, no es la sensación del changuito en el supermercado. La gente en la sensación térmica del supermercado es más bien la contraria, es la sensación de, che, acá se cubrieron mucho en estos días en los supermercados, hay una sensación de que se anticiparon, además porque si vos prevés que puede haber algún tipo de congelamiento, eso también refuerza los procesos de aceleración. Che, remarquemos ahora porque por ahí después nos ponen un congelamiento y no podemos remarcar. Entonces, digamos, no hay hoy una señal. ¿Cuál podría ser esa señal? Bueno, como te decía, la resolución de la cuestión de la deuda, el establecimiento de un dólar que uno diga, listo, a partir de acá el dólar solo puede bajar, no va a subir, no se va a ir de mambo en ningún momento, la certidumbre de que no va a haber un boom de emisión monetaria y en ese sentido un punto clave, que es, hoy no me dejan alternativamente irme a ninguna otra inversión. Yo estoy forzado a quedarme en pesos casi en Argentina. Sí. Hay una demanda de pesos. Te obligan a punta perder plata. pistola. Te obligan a Hay perder. una demanda de pesos a punta de pistola. Hoy, ¿cuánto me paga un banco por un plazo fijo? 38%, 39% si tengo suerte. ¿Alguien piensa que la inflación de los próximos 30 días en Argentina va a ser 3%, 3 y monedas? No, de Muy ninguna poca manera. gente. La gente está esperando una inflación de 4 para arriba. Entonces, es evidente que la inflación que estoy esperando es mayor que lo que me paga el banco. Si no me voy corriendo a comprar dólares, es porque no me lo permiten. Es verdad que hay un mecanismo. Yo puedo comprar, como decíamos más temprano, dólar bolsa, libremente, sin ningún tipo de límites. Solo tengo que hacer una cuenta comitente en cualquier sociedad de bolsa. Se hace hoy por una aplicación en internet. Es muy fácil, pero todavía no es masivo. Hay muy poca gente que lo hace, a pesar de lo fácil. Es tan fácil como abrir el Facebook, como abrir una cuenta de Facebook. Tan fácil como eso. Pero muy poca gente lo hace. Eso lo van a tener que resolver hacia adelante. Y en el interín, el Banco Central está pensando una alternativa. Está pensando en darle a los argentinos un instrumento para que puedan ahorrar en pesos sin necesidad de irse al dólar y teniendo, no digo la certeza, pero la expectativa de una tasa un poco mejor. Epa, bueno, estamos hablando de que ibas a traer una primicia, una especie de anticipo. ¿De qué se trata eso? ¿Vos te acordás que cuando existía el esquema de Levax, el Banco Central absorbía pesos del mercado colocando las Levax, que eran primas hermanas de las Lelix, de estas Lelix de las cuales despotricó tanto Alberto en campaña? Entonces, en esas Levax podían participar los privados también. Claro. Hoy vos una Lelic a un banco, el Banco Central, le paga 55% de interés. 5-5. Pero un privado hoy consigue, por un plazo fijo, 38. Hay 17 puntos de diferencia. Tremendo. Si el Banco Central habilita a los privados a comprar esas Lelic, o les cambia de nombre, no importa, llamalas letra solidaria, como les gusta. Lo que quiera, sí, la palabra que les guste. Si esa letra solidaria puede darme una rentabilidad de 50, ganan los dos. El Banco Central consigue sacar pesos de la economía con una letra que coloca al público en vez de colocársela a los bancos directamente, y al mismo tiempo los privados, las personas, consiguen una rentabilidad en pesos por arriba de la inflación esperada, que por lo menos le empata la inflación. Eso puede reforzar un poco la demanda de pesos, puede cambiar un poco el panorama hacia adelante. Muy probable esto va a pasar en febrero, porque en febrero... Pero vos sabés, te consta que están estudiando mirá, este lo están mecanismo, estudiando, este instrumento. Sí, lo están estudiando. Interesante, ¿eh? Lo han anunciado. Surge además, primero hay algunas informaciones de alguna fuente del Banco Central, pero además surgen los documentos que el propio Banco Central hizo públicos, en los cuales ya dijo que quiere recuperar instrumentos de ahorro en pesos que tengan una rentabilidad mayor a la inflación. Y entonces hay que juntar 2 más 2 nada más para darse cuenta que esto es 4. Que es lo que van a usar, entonces claro. va a haber un mecanismo parecido a este que te estoy contando ahora. Ese va a ser un mecanismo que te cuento, tiene que venir en febrero, marzo, a más tardar. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un momento de alta demanda de pesos. En el último mes, Alfredo, hubo 15% más de pesos en la economía. Y encima al Banco Central, el Tesoro le sacó al Banco Central 4.500 millones de dólares de las reservas para pagar deuda. Algo que hacía el kirchnerismo. Dicen que no se endeudan más, pero venden la joya de la abuela. Liquidan las reservas. Es más o menos lo mismo desde el punto de vista patrimonial. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista patrimonial. Venden las reservas, liquidan las reservas, le enchufan al Banco Central un papelito pintado que se llama letra intransferible y cambian de acreedor. Le pagan a los acreedores externos y tienen como deudor al Banco Central. Pase de mano. Total, es un pagadiós para el Banco Central. Es muy débil la situación monetaria a partir del mes de febrero, cuando se cae la demanda de dinero, porque pasa
el efecto estacional de las fiestas, de las vacaciones, etc. En febrero, históricamente, siempre se cae un poco la demanda de dinero. Ese es el momento en el cual el Banco Central tiene que insertar este nuevo mecanismo que va a aparecer donde, no sé si van a ser las LEBAC, las LELIC, o cuál va a ser el título que van a tener. Las letras solidarias, le podemos poner. Ese mecanismo va a ser un mecanismo que va a garantizar una rentabilidad en pesos mucho más alta de la que da un plazo fijo ahora, y de esa manera el Banco Central va a matar 2 pájaros de un tiro. Interesante como siempre, el análisis de Martín Tetaz y además anticipando información calificada. Gracias por haber venido, Martín. Gracias, Alfredo. Un verdadero gusto como siempre. Ya venimos, tengo algo para decirle respecto de lo de Venezuela.